Vamos a ver de qué forma el programa nos ayuda a hacer inserciones en planta. Vamos a empezar viendo el cursor inteligente y para ello podemos ir al menú de ayuda, ayudas de Archicad, y si estamos conectados a la red nos lleva a la página de Graphisoft donde se encuentra la ayuda en línea. Aquí en la opción de buscar ya vemos que podemos hacer una búsqueda por contenido, por índice alfabético o buscar dando una frase. Vamos a poner el cursor inteligente. Ir. Aquí vemos cursor inteligente y nos aparece un listado de todas las formas que adopta el cursor en función de la operación que puede realizar o la información que nos está dando. Vamos a ver las más habituales. Bien, en estas formas básicas que tenemos aquí, con elementos de construcción y elementos 2D, vamos a ir viendo las formas que adopta el cursor. Decimos que en función de los requerimientos o las acciones que se puedan producir. En primer lugar, cuando el cursor no está en la herramienta de flecha, sino que en cualquier otra herramienta de diseño o de lo que fuese, se muestra con una cruz, quiere decir que no está detectando absolutamente nada. Ahora bien, si nos acercásemos por ejemplo a un muro y detectase un lado, vemos que aparece un cursor de Mercedes, en este caso es fino y en este caso es grueso. Eso nos está indicando que el lado grueso, el cursor grueso, perdón, nos indica dónde se encuentra la línea de referencia del muro y el fino el lado opuesto. Si hacemos que nos muestre las líneas de referencia del muro, aquí lo vemos. Acercamos el cursor, Mercedes oscuro, y acercamos el cursor por el otro lado, el Mercedes fino. Desactivamos las líneas de referencia. Si nos acercamos a un vértice, por ejemplo aquí, aparecerá la detección del vértice fino y en el muro también sucederá lo mismo, pero con la diferencia de que ahí vemos vértice fino y aquí vértice grueso, donde se encuentra la línea de referencia. Lo mismo sucedería también, por ejemplo, para un muro cortina, donde tendríamos el vector de referencia, lo detectaría exactamente igual que la línea de referencia de un muro o el eje de una viga. Si nos acercamos aquí a un vértice, detecta el vértice sin ningún problema. En las intersecciones también las detecta. Como vemos, aparece ese cursor de intersección. Incluso también en elementos de construcción, donde se cortan, nos aparece ese aspa que nos indica el punto de intersección. Vamos a ver qué sucede si empezamos a construir con cualquier elemento. Por ejemplo, un muro. Si empezamos a construir un muro, vemos que en la punta del mismo, la parte distante del origen, aparece un lápiz que se muestra vacío, es decir, blanco, cuando no detecta nada detectable. En el momento en que ya, por ejemplo, detecte una línea guía, como en este caso, vemos que detecta la línea guía, aparece una línea longitudinal dentro del lápiz. Si detecta también cualquier otra forma o elemento de construcción, como vemos, detecta la curva, aparece la línea en el lápiz, igualmente en el forjado, en el muro, la cubierta, las líneas, todos los elementos. Pero si detecta un vértice, por ejemplo aquí, lo detecta poniéndose en negro pero mostrando la cabeza blanca del lápiz. Igualmente sucedería en este vértice del muro, pero en el vértice en donde se encuentra la línea de referencia aparece negro. Veríamos que aquí aparece negro con la cabeza blanca. También nos detecta intersecciones, por ejemplo aquí ya vemos que aparece la intersección. Vamos a ver qué sucede si utilizamos
la flecha. Con la flecha vemos que también detecta con el símbolo de Mercedes cuando, por ejemplo, en el forjado estamos tocando un lado del forjado. Si tocamos un vértice, aparece una V indicando que ha detectado ese vértice. Vemos símbolo de Mercedes cuando detecta, por ejemplo, esa curva, la línea. Cuando detecta un vértice, aparece con el V. Y en los muros aparecerá con una V fina en el lado opuesto a la línea de referencia y con una V gruesa donde se encuentra la referencia. También va a detectarnos si está el imán activado las superficies. Vemos que junto al puntero aparece el imán, el mismo símbolo que tenemos aquí. Y además ya podemos ver también que nos aparece una paleta flotante con una información. Esa ventana de información es siempre relativa al elemento seleccionado. Por lo tanto, nos dará información siempre asociada a él. Muro, forjado, línea, arco, cubierta, y si nos fijamos en cada uno de los elementos la información varía. También el cursor adopta formas cuando realizamos operaciones de edición con algunos elementos. Vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a estirar este muro. Si nos acercamos y pisamos la tecla Control, ya nos aparece una tijera que se muestra vacía, en blanco, cuando no detecta ningún elemento. Cuando detecta el elemento, se pondrá en negro y podemos realizar la operación que queramos en ese momento. Con un clic de ratón lo cortará. Pero también podemos ver qué sucede cuando se produce una transferencia de parámetros. Por ejemplo, vamos a construir ahora un muro con un espesor de 50 centímetros, por ejemplo, y que tenga una trama vacía, una trama de fondo, y lo construimos, pues por ejemplo, aquí. Este muro es claramente distinto de este. Si me acerco al muro y piso la tecla Alt, aparece ese símbolo que quiere decir que va a recoger atributos. Si no detecta nada, vamos a acercarnos, si no detecta nada, se muestra en blanco, pero cuando lo detecta ya se pone una línea longitudinal en el medio y al hacer clic recoge esos atributos y ahora Control Alt vemos que aparece esa jeringuilla. Cuando no detecta nada está vacía y cuando detecta se pone negra. De esa forma hemos transferido los parámetros mostrándonos el cursor la operación que va a realizar. Bien, vamos a suponer que queremos hacer una copia de este muro. Queremos arrastrarlo, pero si le dijéramos que arrastrar simplemente como está, nos va a arrastrar el muro. Nos va a arrastrar el muro, pero no nos va a hacer una copia. Queremos hacer una copia. Simplemente con pincharlo de aquí, con la opción de arrastrar, y ahora pulsando la tecla Control, nos aparece un símbolo más junto al cursor. Quiere decir que va a hacernos una copia donde soltemos. También podemos verlo con el comando de arrastrar múltiples copias. Por ejemplo, vamos a seleccionar este. Pisamos el botón secundario del ratón, mover, arrastrar múltiples copias. Al seleccionar el punto nos aparece junto al cursor dos símbolos más, quiere decir que podemos ahora multiplicar todas las copias que queramos. Con el botón escape salimos de la operación. Nos quedarían ver también las formas que adopta el cursor cuando está coaccionado por algún elemento. Vamos a ver qué quiere decir esto. Hagamos un muro como este. Si decimos que queremos hacer un muro paralelo a este, seleccionamos esa opción, ya vemos que junto al cursor nos aparece el símbolo de paralelo y nos pide ahora junto a qué elemento queremos construir el muro paralelo. También podríamos hacer lo mismo con la coacción perpendicular. Vemos que aparece ese mismo
símbolo, pero en este caso perpendicular, y pincharíamos a qué elemento queremos hacerlo perpendicular. Podríamos hacer también lo mismo con bisectriz. Por ejemplo, vamos a hacer un muro desde aquí, como este, y ahora queremos hacer otro muro que sea bisectriz. Vemos que el cursor ya adopta una forma junto a él con el símbolo de bisectriz, con este y ahí, por ejemplo. También podríamos hacer alguna otra operación con este de offset. Por ejemplo, vamos a hacer que queremos hacer un muro también igual que este, desde aquí. Ahora decimos que queremos offset, vemos que ya adopta ese símbolo de aquí a aquí, y ahora queremos hacer también otro muro, pero con offset repetitivo, aquí, aquí, aquí. Ya vemos que el cursor adopta ese símbolo que nos indica la operación que vamos a realizar. También podríamos hacer uso de la coacción de puntos calientes especiales, que también nos indicaría. Vamos a hacer, por ejemplo, en otro muro que coloquemos de aquí a aquí, y ahora vamos a poner, pues imaginemos un forjado. Supongamos que queremos hacer un forjado de aquí a aquí, y ahora queremos poner en el punto medio, o queremos construir un muro en el punto medio de aquí a aquí, el punto medio de esa distancia. Queremos construir un muro como este. Pues simplemente con que le digamos que queremos construir respecto al punto medio, vemos que el símbolo de puntos calientes especiales se activa de aquí a aquí, y ahora construimos el muro. Vamos a ver ahora cómo definimos coordenadas en el informador. Bueno, cuando empezamos a construir un muro, por ejemplo desde aquí, nos aparece junto al cursor una paleta flotante en la cual nos va indicando la distancia y un ángulo respecto a esa línea horizontal de referencia. Si nos desplazáramos, vemos que ahora simplemente si nos apoyamos en la línea de referencia con introducir la distancia que queramos, por ejemplo 10 metros, intro, se nos habría construido un muro que tiene 10 metros de longitud. Ahora bien, si quisiéramos construir otro muro igual que este, a 10 metros de distancia respecto a este punto, en la coordenada X, si nos acercamos con el cursor, cuando detecta, ya vemos con el cursor en V, si ahora pulsamos la tecla X, nos aparecerá la paleta de coordenadas, la cual queremos decirle que en la coordenada X esté a 2 metros de distancia más, puesto que queremos a la derecha, y al darle intro comenzaría la construcción del muro en las dimensiones y la dirección que quisiera. Vamos a darle alguna otra alternativa más. Si ahora decimos que respecto a ese punto queremos construir un muro que esté en la coordenada X a 3 menos, y en la Y 1 más, intro. Quiere decir que hemos empezado a construir un muro que se encuentra respecto a este punto a 2,70, es decir, sobre este A3, y en relación con la Y con 1, y ahora estiraríamos con la distancia que quisiéramos. También podríamos hacerlo de la siguiente forma: X, ahora sí le decimos 2 más, y en vez de pulsar la tecla Y, podríamos con la flecha de las teclas bajar y decirle que respecto a la Y 2 más, intro. Sería lo mismo. Vamos a ver cómo podemos utilizar, por ejemplo, la colocación de una puerta. Supongamos una puerta cualquiera, nos podría servir. En este momento nos da un poco igual qué tipo de puerta, pues esta misma nos sirve. Queremos decir que queremos colocar una puerta a 2 metros de distancia desde ese punto a la derecha del muro, pues X 2 más, intro, y ahora simplemente nos está pidiendo en relación con el punto de colocación
dónde queremos colocar la puerta, pues para este lado. Pero ya podemos ver que de aquí a aquí hay esa distancia que le hemos pedido que nos vea. ¿Cómo podemos medir esa distancia? Podemos hacerlo de dos formas, o bien utilizar este comando de medir que tenemos aquí. Simplemente al pulsarlo ya nos dice desde aquí a ahí, nos aparece en la paleta flotante la distancia de 1,55, pero podríamos hacerlo también a través de la paleta de coordenadas. Si activamos esa paleta, en paletas, coordenadas, y decimos que nos ponga el origen de usuario donde queremos, aquí ahora podemos, donde movemos el cursor nos da esa distancia, que puede ser en incremento de X, lo vemos 1,55, pero también en incremento de R, que es 1,55. Bien, veamos ahora, vamos a quitar la paleta de coordenadas, vamos a ver ahora qué es el sistema de red. Bien, el sistema de red podemos tener control sobre él abriendo en el menú Ver, opciones de red y plano edición, redes y fondo. Aquí tenemos control sobre las dimensiones de la red, el color del fondo y el color de la línea. Si queremos ver aquí una previsualización, el fondo es este color, podríamos pinchar dos veces y elegir cualquier color para el fondo. Y lo mismo para las líneas, ahora mismo tiene ese color, si pinchamos dos veces podemos elegir el color de la línea. Existen dos tipos de red, la visible y la invisible. La red visible es esta que tenemos aquí a la vista. Nos está diciendo que el espacio es de 2 por 2, podríamos ponerlo de 1 por 1 o las dimensiones que quisiéramos. Y la red invisible es una que permite al cursor ir dando saltitos con una distancia de 5 centímetros que nosotros podemos regular aquí, de 5 en 5, de 10 en 10, como quisiéramos. Vamos a ver esto, cómo se comporta realmente. Ahora vemos que la red ya es más pequeña, y para hacer que la red sea visible o no, pues podemos hacerlo también aquí. Ya vemos que está mostrar red, no mostrarla, ahora nos la muestra. Y además podemos vincular las acciones del cursor a esa red. ¿Qué quiere decir esto? Bien, si yo le digo que quiero vincular la red y además que sea sobre la red visible, ahora el cursor se va moviendo, vemos que aparece un punto pequeñito en las intersecciones de la red, se va moviendo de metro en metro, puesto que la red que tenemos ahora es de metro en metro. Es decir, si construyéramos ahora un muro, solamente lo puede construir en los puntos de intersección y desplazarse de punto de intersección a punto de intersección. No podemos darle una medida intermedia. Esto, bueno, es útil si conocemos una tabulación exacta que queremos para nuestro modelo, pues podría ser útil. También podemos decirle que nos lo mueva ahora respecto a la red invisible. Ahora el movimiento que va haciendo, vamos a acercarnos más incluso, cada 5 centímetros hace un movimiento en una red invisible ortogonal. Bueno, si quisiéramos volver otra vez que vinculara a la red visible o que no vinculara, ahora ya no está vinculado. Esta es la opción que debemos tomar si queremos iniciar o terminar un muro con las dimensiones que nosotros quisiéramos. También podemos definir una red girada. Conviene hacerlo sobre el origen de coordenadas para verlo claro. Ahora nos está diciendo que si soltamos con un clic según esa línea, la red va a girar de esa forma. Si quisiéramos tener una red ortogonal, volveríamos a la red inicial o decirle que nos muestre la red girada. También podemos volver a definir la red girada desde aquí con un nuevo ángulo o ponerla a 0. Bueno, vamos a ver por último las coacciones a puntos calientes especiales. Son estos comandos que tenemos aquí. Podemos desactivarlos o activarlos con diferentes tipos que veremos ahora. Vamos a construir un muro, por ejemplo, uno como este, y le vamos a decir que queremos
llevar ese muro hasta la mitad de este elemento. Vemos que aparece una marca y esa sería la mitad. Ahora fijémonos si queremos ahora construir un muro desde aquí. Vamos a poner el medio, la línea de referencia. Si decimos que queremos que sea la mitad del muro ya vemos que está aquí, pero si le queremos colocar entre este punto y este, debemos activar esta función de la mitad, con lo cual ahora nos va a tomar la mitad desde este punto hasta este y no la mitad del muro, que era esa. Colocaríamos ahí. También tenemos otras opciones. Por ejemplo, está seleccionada la opción de mitad, pero vamos a poner divisiones y, por ejemplo, 3 divisiones quiere decir que cuando yo me acerque a un elemento me va a mostrar 3 partes del elemento, es decir, me va a marcar 2 divisiones claramente determinadas con 3 partes iguales. E igualmente podemos utilizar otras opciones, como por ejemplo el porcentaje. Vemos que ahora mismo hay un 20% de la distancia total del muro. Si nos ponemos por la parte, digamos, inferior desde la mitad hacia abajo, nos indica cuál es el 20%, que es esta marca, y así sucesivamente. Y también podemos marcarle una distancia, que nos marque una distancia, pues no sé, cada 50 centímetros, por ejemplo, y nos lo está poniendo cada 50 centímetros una división.